Por el dictamen en minoría tiene la palabra el señor Enrique Baqueta. Muchas gracias, presidente, colegas. Bueno, la realidad es que estamos viviendo un momento bastante delicado. Desde que nosotros entramos en el Poder Legislativo y asumimos como senadores, lo único que hemos hecho es trabajar, y hoy la ciudadanía tiene leyes y el Paraguay se puede preciar de tener leyes que le ponen en una condición ideal para que todos puedan trabajar dignamente y que los inversores puedan venir al Paraguay a apostar con tranquilidad. Pero sin embargo, desde que asumimos, estamos recibiendo palos, estamos recibiendo en forma sistemática un ataque permanente al Parlamento, y yo lamento mucho esa situación. Cuando llega la cuestión del compañero Víctor Bogado y se empieza a publicitar, se le procesa, y en ese momento yo comencé a analizar la situación de qué es lo que estaba pasando. Y realmente, cuando llega el pedido de desafuero, yo tuve que hacer un análisis jurídico de la cuestión. Y el análisis que hice es, lógicamente, primero constitucional, y tengo el artículo 105 que habla de la prohibición de un funcionario o empleado público de no percibir más de un sueldo. Y después, lógicamente, está la ley número 700 que reglamenta este artículo de la Constitución y que tiene su sanción. Y la sanción es en el artículo 6º, que pido permiso para su lectura. Adelante. El funcionario o empleado público que perciba sueldo o remuneración sin contraprestación efectiva de servicios será condenado a la devolución inmediata de todo lo percibido, más sus intereses legales, e inhabilitado para ejercer función pública de 1 a 5 años. Esta funcionaria ya hizo la devolución, o sea, compurgó la pena establecida en esta ley reglamentaria que es la ley 700. A mí lo que me sorprende mucho es justamente que se esté utilizando otros tipos penales en la investigación de esta causa abierta a la funcionaria y al senador Víctor Bogado. Pero quiero primero entrar en el análisis correcto, de analizar primero la forma. ¿Cómo se tiene que pedir el desafuero de un senador? Y yo quiero decirle que el artículo 328 del Código Procesal Penal es bastante claro al respecto. Tiene que ser fundada. Y en el Poder Judicial tenemos 3 tipos de resoluciones. Una resolución es la providencia de mero trámite. Otra es el auto interlocutorio. En el auto interlocutorio, lógicamente, existe el dicto, el considerando y el resuelve. Y en el considerando se tiene que hacer la fundamentación correcta del por qué tal o cual cosa. En esta carpeta de investigación que se nos remitió al Parlamento, el juez dicta una providencia de mero trámite. Por lo tanto, no está cumpliendo con el artículo 328 del Código Procesal Penal, que establece claramente la situación. El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio dice: providencia, Cabanelas. Más acertadamente, a nuestro juicio, afirma que providencia es la resolución judicial no fundada expresamente que decide sobre cuestiones de trámite y peticiones secundarias o accidentales. Esa falta de motivación es la que distingue la providencia del auto y más todavía de la sentencia. Ante esta situación, primero estamos ante una cuestión de que no se cumplieron los requisitos formales para pedir el desafuero del compañero Víctor Bogado.
no se ha cumplido con el artículo 328 del Código Procesal Penal. Y posteriormente, haciendo un análisis del artículo 191 de la Constitución Nacional, en su segunda parte dice: cuando se formase causa contra un senador o diputado ante los tribunales ordinarios, el juez la comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si hay o no lugar al desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, se le suspenderá sus fueros. Eso dice el artículo 191 de la Constitución Nacional en su segundo párrafo. Eso hace y nos va a entender de que nosotros sí tenemos que analizar las cuestiones probatorias y tenemos que analizar los tipos penales utilizados por los fiscales en esta investigación. Y ahí es donde yo encuentro que hay y se ha forzado el tipo penal, porque es clara la Constitución en su artículo 105 y es clara la ley número 700, que la ley 700 que reglamenta ese artículo. En ningún momento se le podría haber procesado al compañero Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios, porque el cobro indebido de honorarios se da cuando un funcionario que está contratado, en el caso que sea un abogado, lleva adelante un proceso porque la institución en la cual él trabaja y está contratado así lo decide, lleva adelante, pierda o gane, regula honorario y le vuelve a cobrar. Ese es un cobro indebido de honorario. En este caso no se da un cobro indebido de honorario. Y quiero que ustedes sepan de que haciendo un análisis de la imputación, y me permito por favor también leer algunas partes, presidente. Adelante. Para fundar la estafa, porque también lo imputan por estafa al compañero Víctor Bogado. Y dice en la imputación: el 4 de marzo del 2013 obtuvo su contratación en la entidad binacional de Itaipú como asistente administrativo categoría 2, la señora en cuestión, la señora Gabriela Quintana. Y si uno pasa a la tercera hoja de la imputación, se va a la fiscalía a la casa del director general de Itaipú de la época. Y el director de Itaipú de la época manifiesta que en el mes de febrero del 2013 el señor Miguel Pérez, secretario privado de Víctor Bogado, en nombre de este le solicitó la contratación de Gabriela Danialgo para ser comisionada a la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede entender de esto? ¿Por qué el director general de la época no está también entonces procesado? Si ya se va y le dice luego que quiere para que se le remita a la Cámara de Diputados en forma comisionada, que se le contrate y se le comisione. Me parece estirado de los pelos, y con esto ellos argumentan de que existe nada más ni nada menos una arducia para hacerle incurrir en error al director general, y así se le nombra y después ocurre todo lo que ocurre. Eso es estafa. Por favor, estamos ante tipos penales inventados, y eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que me preocupa como senador, y yo tengo que hacer el análisis probatorio de todo esto, porque o si no, no me voy a sentir tranquilo. Y le pido perdón a mi mamá y le pido perdón a mi hija, porque ellas me dijeron: por favor, votá por el desafuero. Pero yo estoy convencido y siempre he actuado en base a mis convencimientos. Y yo quiero pedir permiso y le pido disculpas al compañero Tito Sayer, porque él cambió su posición hoy. Porque él no pensaba así cuando defendió la posición de no desaforar al ex senador Juan Manuel Marcos. Y voy a leer algunos párrafos de su alocución en aquel momento, el 13 de octubre del 2003. Empezaré diciendo que estamos ante la situación prevista en el artículo 191, segunda parte de la Constitución Nacional,
Y con permiso del Pleno voy a dar lectura del artículo 191, segundo párrafo, que ya leí y voy a omitir leer. Dice Tito Sayer, con el perdón de nombrarle: esta disposición es muy clara, señor presidente, en el sentido que estamos obligados a examinar el mérito. Y si hay mérito hay que hacer lugar. Y si no hay mérito no hay que hacer lugar al desafuero. Así de simple es la situación. Por eso es que me resulta incomprensible que se diga que tenemos que analizar solamente el aspecto formal de esta cuestión. Acá tenemos que examinar el mérito del sumario. De acuerdo con la Academia de la Lengua, se habla de méritos del proceso con referencia al conjunto de pruebas y razones que resultan de él y sirven al juez para dar su fallo. Por ello es que, señor presidente, tenemos que analizar, examinar si este expediente que nos llega de la jurisdicción penal solicitando el desafuero del señor Juan Manuel Marcos tiene o no mérito. Entonces, él habla aquí de que se tiene que hacer un análisis exhaustivo también del fondo de la cuestión, y si esos elementos probatorios que están utilizando son elementos correctos para que el juez pueda llegar o no a un fallo. Y yo respeto mucho y le respeto mucho y le aprecio al senador, pero en este momento yo creo que nosotros lo que tenemos que estar preocupados es de la acción inescrupulosa de fiscales que utilizan tipos penales que no corresponden para darle el gusto a la prensa. Le están dando el gusto a la prensa. Y hoy yo, cuando amanece, leo el diario y veo que el compañero Víctor Hogao tiene nada más ni nada menos que 7 años y medio de prisión, porque ya está condenado. Entonces, yo realmente estoy preocupado por esta forma de llevarse adelante una investigación. Porque ¿cómo estos jueces, cómo estos fiscales van a desdecirse después de que nosotros le desaforemos al compañero Víctor Hogao? Van a tratar de sostener a como dé lugar un tipo penal forzado. Van a tratar de decir hasta lo indecible. ¿Por qué? Porque es cierto, los parlamentarios estamos desprestigiados por todo lo que haya pasado en el pasado. Pero yo quiero decirles de que nosotros en esta causa, no desaforándole a Víctor, estamos haciendo lo correcto. Y les voy a explicar de que estas personas que hoy están investigando la causa prefieren hacer lo que la prensa le dice y no lo que dice y tienen que hacer, de acuerdo a la Constitución, una investigación objetiva de la cuestión. Aquí hay un daño que se cometió y que ya se resarció. Hay una pena compurgada de antemano antes de la imputación. Sin embargo, para que se pueda introducirle al compañero Víctor, se tuvo que forzar el tipo penal y estamos ante una nueva forma de llevar adelante lo que no corresponde en el Poder Judicial. Y yo les quiero decir de que los fiscales tienen la potestad de pedir informes. Sin embargo, prefirieron, tipo Fashion Week, entrar al Parlamento, armar un escándalo acompañado de toda la prensa para que se le entreguen los informes que podían haber recibido en su oficina. Hicieron un atropello al Parlamento para salir en la prensa, para tratar de movilizar a la ciudadanía en nuestra contra. Y nosotros tenemos una obligación, cuando existe duda de la actuación de unos fiscales en detrimento de un legislador, porque es una investigación dudosa, nosotros no tenemos que apostar por el desafuero, sino que tenemos que primero estudiar bien la cuestión, y yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. No desaforarle a Víctor Hogao, estudiar la situación, porque estos fiscales han incurrido en mal desempeño. Yo sé que no es político en este momento decir una situación como esta, pero es la verdad, y nosotros somos legisladores, y si nosotros no decimos lo que creemos, ¿para qué estamos acá en el Senado?
Tenemos que decir lo que creemos, lo que sentimos y lo que las leyes dicen. La Constitución es clara al respecto. La ley es clara al respecto. Compañeros que hoy están defendiendo una cosa, han defendido de otra manera en otros momentos. Entonces, en base a todo lo manifestado, en base a la mala utilización de los tipos penales, en base a que no reúnen ni los requisitos formales para el pedido de un desafuero, yo pido al Pleno que no se haga lugar al desafuero del compañero Víctor Bogado. Gracias, señor senador. Tiene la palabra.